Buenas tardes a todas y todos. Agradecemos el que nos acompañen esta tarde a este conversatorio sobre los retos a la movilidad para las personas con discapacidad en el contexto de la pandemia. Para el Gobierno del Estado, a través del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, es importante abordar todas las nuevas posibilidades, todos los retos que está viviendo la humanidad, pero transversalizado con la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad. Por eso es importante generar estos espacios de conocimiento para ir entrando a esta nueva, denominada nueva normalidad. Es decir, ¿cuáles son estos retos a los que se van a enfrentar las personas con discapacidad y sus familias, que se están enfrentando ya las personas con discapacidad y sus familias? Por eso, el día de hoy hemos invitado a la arquitecta Janet Jiménez Santos, que pues nos comparta algunas estrategias que se están realizando ya en otras partes, en otros lugares. Agradecemos mucho a la arquitecta pues su tiempo para compartir sus conocimientos y su experiencia con pues todas las personas que nos acompañan hoy en este conversatorio. Agradecer también a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, que son Ángel Espadas y la maestra Esther Torres. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a todas las personas con discapacidad auditiva y ser más accesibles. Agradecer pues a todos los que nos acompañan, el tomarse el tiempo para reflexionar, para adquirir conocimientos, para poder ir allanando estos retos que nos representa estar viviendo en una contingencia que es ya algo de todos los días en la humanidad. Bueno, reconocer que el derecho a la movilidad es un derecho que abre la puerta o permite el acceso a otros derechos, y si no iniciamos con el tránsito a este derecho de movilidad, pues difícilmente podremos garantizar otros derechos como es la educación o el empleo o la recreación. Por eso lo importante de abordar estos temas. Me voy a permitir leer una breve reseña de la trayectoria de la arquitecta Janet Jiménez Santos. Ella es arquitecta que trabaja en CANLA SC, es consultora sobre accesibilidad con sede en la Ciudad de México. Su experiencia ha sido en el desarrollo y actualización de reglamentos de construcción, normas, manuales y guías para los gobiernos locales, estatales y federales sobre la accesibilidad física a las personas con discapacidad limitada, incluyendo a las personas con discapacidad. Además, la consultoría ha proporcionado asesoría sobre leyes de movilidad e infraestructura urbana, evaluaciones en accesibilidad en el entorno físico y asesoría sobre el diseño de espacios públicos nuevos y existentes. Esto ha implicado trabajar en estrecha colaboración con diferentes instancias gubernamentales para unificar criterios entre ellas y promover a las organizaciones de personas con discapacidad a participar en proyectos de espacio público y transporte público a nivel del gobierno local. A nivel internacional, participó en el equipo del organismo Gates en el desarrollo del borrador Creando Escuelas Inclusivas, una guía técnica para UNICEF. Asimismo, fue colaboradora de una guía publicada por Access Exchange International que promueve el transporte de niños con discapacidad hacia y desde las escuelas en los países en vías de desarrollo. El trabajo de Janet se centra en edificaciones, espacios públicos y transporte público, ya que considera que dichos ámbitos deben estar vinculados entre sí para lograr una mejor movilidad para todos. Su trabajo se basa en una filosofía que hace hincapié a los derechos humanos, la accesibilidad, la usabilidad, la seguridad y la inclusión. Por eso agradecemos muchísimo pues que la arquitecta Janet Jiménez Santos esté pues esta tarde con nosotros intercambiando pues conocimientos respecto de la movilidad en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, arquitecta. Nada más algunos detalles técnicos para el conversatorio, que precisamente desarrollará
En este momento la presentación la arquitecta, después habrán dos intervenciones de compañeras con discapacidad y posteriormente leeremos algunas preguntas que estén en el chat. Los participantes pueden ir escribiendo sus dudas, sus preguntas o comentarios en el chat, las cuales leeremos y se dará respuesta terminada la presentación de la arquitecta y la intervención de las dos compañeras. Y finalmente vamos a pedir que nos llenen una encuesta al final de este conversatorio. Así que, pues por mi parte es todo. Agradecer a todos y todas, a los intérpretes. Muchísimas gracias por el interés mostrado en esta temática tan relevante, tan actual y sobre todo tan necesaria en estos tiempos. Muchísimas gracias, Janet, por aceptar nuestra invitación y pues estamos atentos a todo lo que tienes hoy para compartir. Gracias. No, pues al contrario, para mí es un gusto y felicitar al instituto por interesarse por estos temas. Creo que como dice la licenciada María Teresa, pues es un tema actual y pues tenemos que ver en qué vamos a seguir. No sé si pudiera estar mi presentación en la pantalla para poder empezar. Entonces, bueno, lo que les vengo a platicar el día de hoy son sobre los retos de la movilidad sustentable para las personas con discapacidad durante esta pandemia. Y bueno, básicamente es plantear las problemáticas de movilidad en las ciudades para las personas con discapacidad y qué acciones están llevando a cabo ahorita para poder llegar a la nueva normalidad. La siguiente. Bien, como ya sabemos, pues estamos viviendo una pandemia que afecta a muchos países, ¿no? Y que es una enfermedad causada por el coronavirus 2019. Todavía estamos aprendiendo sobre este virus y su propagación. Sin embargo, sabemos que afecta de distintas maneras a cada persona, ¿no? Hay gente que tiene síntomas comunes, hay gente que tiene casos graves, pero hay personas asintomáticas. Y también sabemos que hay personas que tienen mayor riesgo. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, perdón, ha dado unas medidas básicas de protección. Y creo que si bien muchas personas, ¿no?, han estado oyendo repetidamente estas recomendaciones, creo que vale la pena, sobre todo en movilidad, volverlas a plantear. ¿Qué nos dice la OMS? Bueno, pues que hay que lavarnos las manos continuamente, habla sobre el distanciamiento social o físico y que en diferentes países, ¿no?, han dicho que es 1 metro, en otros países 2 metros, en otros hasta 3. También nos ha dicho que pues hay que evitar las aglomeraciones, hay que evitar tocarse la cara y que cuando uno vaya a estornudar, bueno, pues hay que taparse con un pañuelo, estornudar y ese pañuelo tirarlo a la basura. Asimismo, todo el tema de la desinfección, ¿no?, de diferentes artículos, quedarse en casa y el uso del cubrebocas. La siguiente. Sin embargo, para las personas con discapacidad, ¿no?, pues hay muchos retos, ¿no? O sea, simplemente para estas medidas, ¿no?, que nos está dando la OMS, estas medidas básicas de protección. Sé que son muchas, pero bueno, nada más voy a nombrar 3 de ellas. Una son que las personas con movilidad limitada, que no pueden evitar entrar en contacto con otras personas. Esto es que hay personas que necesitan cuidadores o que simplemente no se pueden lavar las manos de una manera solo. Otras, hay personas que no pueden comprender la información. O sea, simplemente estas medidas básicas de protección, hay la necesidad de tenerlas en formatos diferentes, ¿no? La accesibilidad en la información para que personas con diferentes tipos de comunicación, ¿no?, pueda tener esta información que es básica. Y por el otro lado, tenemos personas que simplemente no pueden comunicar sus síntomas.
Y también tenemos retos para las personas con discapacidad en Quédate en casa. El quédate en casa sabemos que implica un costo y que también las medidas sanitarias tienen un costo. Pero bueno, cuestiones básicas como lo es la adquisición de alimentos. O sea, yo tengo una pareja que tiene una discapacidad visual y obviamente adquirir el alimento no es fácil, ¿no? Van a salir al mercado o van a llamar por línea para que se les lleven los alimentos a casa, pero luego estos alimentos, pues hay que desinfectarlos, ¿no? Toda la comida, etcétera. Otro reto es la adquisición de medicamentos. O sea, hay personas que necesitan medicamentos, ¿no? Constantes. Entonces, bueno, ¿cómo llevarlos hasta su casa? Hay personas que necesitan una cuidadora, ¿no? Que tiene que venir del exterior. Entonces, bueno, se necesitan ciertos cuidados para este tipo de personas. Pero también hay personas que necesitan salir de casa, ¿no? O sea, que por un tema de terapia, rehabilitación o simplemente porque requieren de hacerse diálisis, ¿no? De una manera constante, pues tienen que salir de casa y que hay actividades indispensables para las personas con discapacidad que tienen que salir. Hay otras personas con discapacidad, por ejemplo, tengo otro amigo que me decía, bueno, pues es que la necesidad me hace salir, o sea, no puedo yo perder mi trabajo. Entonces, bueno, encontramos diferentes circunstancias, ¿no? De las personas con discapacidad, simplemente para el tema de quedarte en casa. La siguiente. Pero bueno, todo mundo nos preguntamos hasta cuándo nos tenemos que quedar en casa y qué sigue. ¿Hasta cuándo? Todavía no lo sabemos, ¿no? Simplemente tenemos que seguir cuidándonos. Pero tenemos buenas noticias, ¿no? O sea, se conoce el código genético del virus, ya hay pruebas de laboratorio disponible, la cura es en la mayoría de los casos el 70%, hay una comunicación entre científicos ayudada por la tecnología. No sabemos si se va a poder hacer una vacuna o no se va a poder hacer una vacuna, pero sabemos que los investigadores y los científicos están trabajando en el tema. Y bueno, según la OMS, pues puede ser controlado. Sin embargo, hay cosas que nosotros sí podemos hacer y que podemos contribuir, y es al no contagiar y no contagiarse y evitar la propagación. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a tener que entrar a una nueva normalidad, que este es el término que se está usando en varios países. Sin embargo, para mí sería como, vamos a un retorno seguro. O sea, tenemos que trabajar para nuestra seguridad, ¿no? Y para poder regresar a las actividades. ¿Y qué significa esto? Es que nos debemos de adaptar a las nuevas condiciones, pero con responsabilidad. Y yo creo que uno de las primeras cosas que todo el mundo vamos a tener que hacer es priorizar nuestros gastos, porque sabemos que hay un impacto económico. Se va a fomentar el teletrabajo. Sabemos que ya ha habido clases en línea, sin embargo hay una interrogación de qué tantas personas realmente tienen acceso a Internet. Y vamos a tener que seguir con el tema de la protección al salir de casa, ¿no? Tapabocas, nariz, ojo, y este tema del distanciamiento físico. Y sabemos que vamos a tener que tener diferentes protocolos para diferentes actividades. Simplemente para la compra de alimentos, ¿no? Sabemos que vamos a tener que desinfectar los artículos, vamos a tener que estar desinfectando nuestras propias ayudas técnicas, ¿no? Que estuvieron fuera de pues esta burbuja en la que estamos dentro de nuestras casas. Asimismo, ha habido un cambio en las formas de pago. Sabemos que ahora se va a fomentar más el tema del pago en línea, pago por tarjeta y evitar el dinero en efectivo. Entonces, bueno, vamos a tener que adaptarnos a estas nuevas condiciones y repito, con responsabilidad. La siguiente.
esta nueva normalidad, ¿no? Cuando estuvimos en confinamiento, se vio una gran reducción de contaminación del aire y hubo una disminución del tráfico vehicular. Aquí en la lámina se ve dos mapas del satélite de China cuando no había la pandemia y cuando hubo confinamiento. Entonces sabemos que hubo una mejora de calidad de aire. Pero también algo que sucedió durante el confinamiento, que está sucediendo todavía, es las entregas a domicilio y el mayor uso de bicicleta en las entregas de domicilio y también para las personas que tenían que movilizarse. Pero bueno, ¿qué pasa con el distanciamiento físico? Y para poder volver a la nueva normalidad, vamos a tener que tener una nueva manera de movernos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos a mover en las ciudades y entre las ciudades mediante los diferentes modos de transporte? Sabemos que el distanciamiento físico o social, ¿no? Pues es una de las características, una de las variables que vamos a tener que seguir haciéndolas de aquí a no sé cuánto tiempo más, pero también el tema de las cubrebocas. Entonces, si tenemos estas dos variables y pensando en el tema de personas con discapacidad, o sea, simplemente nos preguntamos cómo vamos, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, cómo va a subir un elevador, en una rampa, cómo va a subir, cómo va a ser el tema del estacionamiento, cómo vamos a abordar este tema con las personas con una discapacidad intelectual, cómo se van a mover y cómo van a tener las claves de orientación para las personas con una discapacidad visual, auditiva, las personas que utilizan un perro de asistencia, las personas con discapacidad visual que utilizan un bastón blanco, etcétera. Entonces aquí es en donde nos empezamos a preguntar en cada escenario, ¿no? Con personas que tienen diferentes tipos de movilidades y utilizan diferentes ayudas técnicas, ¿cómo le vamos a hacer para poder movernos en la calle o en el transporte? La siguiente. Entonces, bueno, tenemos varios retos de personas con discapacidad, tanto en el espacio público como en el transporte. Y bueno, aquí nada más puse algunos ejemplos y algunos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, para las personas usuarias de silla de ruedas, ¿cómo evitar el contacto con otras personas en un lugar donde simplemente no hay accesibilidad física? ¿No? Por ejemplo, en un cruce peatonal, en donde no hay una rampa, o si requiere ayuda para el ascenso o descenso vehicular. Por ejemplo, para el tema visual, ¿cómo asegurarse de que va a guardar la distancia física en una banqueta o simplemente en los asientos de los vehículos si su movilidad, ¿no? Se basa mucho en el tema del tacto? En el tema auditivo, ¿cómo van a comunicarse las personas que usan cubrebocas y no pueden leer los labios porque está completamente ese cubrebocas con una tela? De hecho, tengo una imagen del lado derecho abajo en donde los labios, el cubrebocas, en la altura de los labios, es transparente, ¿no? Para las personas que requieren leer los labios. En el tema intelectual, ¿cómo explicarle a una persona que ya no puede estar cerca de otra persona, que tiene que utilizar cubrebocas y que a lo mejor al entrar a un edificio público le van a tomar la temperatura en la frente? Entonces, todos estos elementos se necesitan explicar antes a las personas con diferentes tipos de discapacidad. Y, por ejemplo, en una limitación mental, o sea, realmente tiene toda la información y todos los elementos para orientarse y movilizarse. La siguiente. Entonces, nada más por poner un ejemplo en el transporte público, ¿no? Y pensando en diferentes tipos de discapacidad, sabemos que en la parada de transporte, pues se va a tener que guardar esta distancia física y que, ¿qué vamos a hacer los que estamos diseñando
el espacio público, vamos a tener que incrementar este número de paradas para que ya no haya tantas personas en una misma parada, o simplemente vamos a tener que ocupar más espacio público. Y bueno, a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, que ya se tienen marcas en el piso, ¿no? Para que cada quien se tiene que parar en diferentes puntos para guardar esta distancia. Sin embargo, insisto, para las personas con discapacidad visual, ¿cómo van a saber en dónde está este indicador en donde se tienen que parar? Después de que ya estamos en la parada de transporte, bueno, para subir a este transporte. Por ejemplo, en algunos lugares ya han dividido las puertas de entrada del autobús, donde en la parte delantera es en donde entran las personas con discapacidad o personas con movilidad limitada, y en la parte central es en donde entran los demás pasajeros. Pero bueno, ¿esto cómo lo puede saber también una persona con una discapacidad visual? Y obviamente, bueno, sabemos que el transporte no es accesible para personas en silla de ruedas, esto ya es sabido. Entonces, bueno, ¿cómo le van a hacer? Pero una vez estando adentro del autobús, por ejemplo, todas estas barras, ¿no? O agarraderas, ¿no? Que tenemos que agarrar, bueno, sabemos que una de las estrategias, pues, es la limpieza, ¿no? Por parte de quien está operando estos vehículos. Y después, ¿dónde sentarse? Sabemos que va a haber espacios en donde no se va a poder uno sentar. ¿Por qué? Porque la capacidad de los autobuses va a tener que disminuir para poder guardar esta distancia. Por lo tanto, se van a señalar algunos asientos en los que no se van a poder uno sentar. Sin embargo, volvemos, las personas con discapacidad visual, ¿cómo van a saber que en esos asientos no se pueden sentar? Por lo tanto, sabemos que específicamente para los asientos prioritarios vamos a tener que pensar bien cómo le vamos a hacer, ¿no? Para que la gente entienda que las personas donde se sientan los asientos prioritarios, ¿no? Dónde se tienen que sentar. Y simplemente también otro tema, ¿no? El llamado, ¿no? Para hacer la parada y apretar ese botón, bueno, pues sabemos que también ahí puede ser un punto en el que tenemos que tener una limpieza. La siguiente. La siguiente lámina. Bien, ¿qué está haciendo México sobre este tema? O sea, sabemos que vamos a tener en un futuro la necesidad de mover personas y mercancías para reactivar la economía. Sin embargo, pues lo vamos a tener que hacer de una manera responsable. Hace 2 días, el 16 de junio, se presentó esta guía que es el plan de movilidad para una nueva normalidad, ¿no? Para México, que se llama Movilidad 4S, porque tiene 4 ejes que empiezan con S, que es el saludable, seguro, solidaridad y sustentabilidad. Estos 4 ejes tienen cada uno diferentes estrategias, ¿no? Que en total son 12 estrategias. Y sin embargo, en algunas de estas entra directamente el tema de discapacidad. Por ejemplo, tenemos en el tema del saludable banquetas ampliadas, ¿no? Esto es circulaciones peatonales que se van a ampliar, y entonces nos tenemos que asegurar de que estas banquetas, si se van a hacer banquetas nuevas o se van a hacer otros caminos, tenemos que asegurarnos de que son accesibles. Entonces, estos 4 ejes los voy a explicar muy general. La siguiente. Entonces, la primera, que es la saludable, ¿no? Pues ahorita en diferentes países estamos tratando de cambiar
hacia una movilidad amigable al medio ambiente. Y como vimos que en la etapa de confinamiento hubo mucho tema ciclista, entonces, bueno, pues esto es lo que ahorita se va a fomentar, el tema ciclista. Por lo tanto, se están haciendo en algunos lugares ciclovías emergentes en diferentes ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México, no estoy muy segura, en Toluca, en San Luis Potosí, en Guadalajara, ¿no? Para tener este tema de movilidad. El siguiente eje, la siguiente, por favor, es el tema de seguridad. Y estamos hablando particularmente en el tema de seguridad vial. Entonces, cuando diseñemos estas vías emergentes ciclistas y peatonales, vamos a tener que asegurarnos, ¿no? O sea, de que tienen los elementos para la seguridad vial. Y uno de los temas es el reducir los límites de velocidad para poder peatonalizar las ciudades. O sea, como que esta está siendo la meta en este momento, ¿no? Para volver a la nueva normalidad. La siguiente. La siguiente es el tema de sustentabilidad, como les decía, el tema del medio ambiente. Que esto es un tema que ya traíamos, ¿no? Desde antes. Sin embargo, con el tema del confinamiento vimos que, al contrario, que tenemos, ¿no? Que ponerle mayor esfuerzo al tema del medio ambiente y por lo tanto se está fomentando el tema de la peatonalización y el tema ciclista y obviamente todo es el tema del transporte amigable con el medio ambiente, pensando en otras fuentes de energía, sobre todo la eléctrica. La siguiente. Y la siguiente es la solidaridad, ¿no? Aumentar la frecuencia y oferta incluyente y accesible del transporte público. En el tema del transporte público, creo que aún tenemos muchas preguntas que hacernos, ¿no? Porque creo que tenemos que pensar bien cuál es la capacidad que requiere, ¿no? Para el uso de los autobuses urbanos. Entonces, bueno, creo que este es un tema que todavía tenemos que trabajar más. Y sobre todo en el tema de la accesibilidad para poder lograr un transporte accesible. La siguiente. Bien, nada más me gustaría mencionar que aquí en este plan de movilidad para una nueva normalidad, sí se menciona y sí se tomó en cuenta las personas con discapacidad. Sin embargo, también quiero hacer notar que, bueno, estos documentos, bueno, como son de emergencia, ¿no? Pues muchas veces a lo mejor nos hace falta incluir más temas. Sin embargo, aquí el objetivo era que en las políticas públicas se incluya el tema de personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, en el de salud, la meta 3 es proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres, las niñas y los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad. Y ya tenemos, ¿no? Se pusieron en este plan indicadores en donde incluye el tema de la condición de discapacidad. La siguiente. En la meta 6 de solidaridad habla sobre el tema del acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles, y también en el indicador incluye el tema de la condición de discapacidad. La siguiente. En la estrategia número 1, ¿no? Que habla sobre salud, sabemos que en el tema del transporte público, el tema de distanciamiento físico es uno de los temas y uno de los retos, ¿no? que se tienen. Sabemos que va a ser un requerimiento obligatorio del cubrebocas, ¿no? Tanto para operadores y pasajeros, en especial en hora de máxima demanda. Y también se habla aquí al final sobre que hay que respetar los lugares y espacios asignados a personas con discapacidad y los asientos prioritarios, ¿no? Para personas con movilidad limitada. Que esto fue algo que mencioné hace rato, que todavía tenemos que trabajar mucho más en cómo vamos a poder lograr esta estrategia 1.
sobre todo en el tema del transporte. La siguiente. Y la siguiente estrategia, que es el uso de la calle, el estacionamiento para consumo local, bueno, pues sí se está incluyendo el tema de estos cajones de estacionamiento para personas con discapacidad, ¿no? Que aquí específicamente en el plan habla sobre placas, pero también sabemos que hay personas que tienen un candado, ¿no? Para el uso de estos cajones de estacionamiento. La siguiente. Bien, en el tema de peatonalización y solamente de todos los elementos que vienen en este eje, me voy a concentrar un poquito más en este. ¿De qué se trata este tema de peatonalización o de banquetas ampliadas? A lo que se refiere es que como necesitamos el distanciamiento físico en las circulaciones peatonales o en las banquetas, la idea es ampliar la banqueta y tomar parte del arroyo vehicular para convertirlas como en unos carriles de circulación peatonal sobre el arroyo vehicular o sobre la calle, que es básicamente el mismo concepto que se tiene para las bicicletas. Entonces, al momento de ampliar y de poner una circulación peatonal sobre el arroyo vehicular, pues sabemos que para las personas usuarias en silla de ruedas, esto puede ser de beneficio, ya que ya no tienen que subirse ni estarse bajando de la banqueta, simplemente sobre el arroyo vehicular tenemos una circulación peatonal que está confinada, ¿no? Porque tiene que cumplir con los elementos de seguridad vial y que obviamente solamente en el punto de intersección con otros modos de transporte es en donde tenemos que tener más cuidado. Por ejemplo, en los cruces con la ciclovía o los cruces con el vehículo particular o los cruces con el transporte público. Para las personas con discapacidad visual, sabemos que necesitan un elemento para poderse orientar y poder desplazarse. Sabemos que cuando están en las banquetas, normalmente se van guiando por la fachada de la banqueta. Sin embargo, si nosotros vemos que hay una banqueta que está en malas condiciones, probablemente debemos de asegurarnos que dentro de la circulación peatonal sobre la calle se pueda guiar por la guarnición y que haya continuidad en esa guarnición para que se pueda guiar. En caso de que no se pueda guiar por esa guarnición, tenemos el elemento o dispositivos de confinamiento que pueden ser conos o pueden ser algunas otras barreras y que estos se pueden utilizar para que puedan guiarse las personas con discapacidad visual sobre esa nueva circulación peatonal. Y para las personas con discapacidad auditiva o personas con una discapacidad intelectual o mental, es de suma importancia todo el tema de la señalización, todo el tema de la información. O sea, saber en dónde ya están existiendo estos carriles confinados, seguros, en circulación peatonal sobre el arroyo vehicular. Y obviamente el tema de los formatos accesibles y alternos. Por ejemplo, no nada más es a lo mejor una señal visual, a lo mejor es una señal audible, particularmente para saber cuándo se puede cruzar de una manera segura esa calle. Esto empezó en Berlín, este tema, y creo que cada vez estamos pensando que estas medidas emergentes probablemente en un futuro podamos lograrlas permanentes. ¿Por qué? Porque es un tema que ya se ha venido trabajando sobre la recuperación del espacio público. La siguiente. Entonces yo creo que ahorita tenemos una gran oportunidad, ¿no? Para implementar la accesibilidad en las acciones y siempre preguntándonos cómo deberían las prácticas de salud y las sanitarias tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad para realizar sus actividades con equidad para una movilidad segura. Ahora ya pasamos a los testimonios antes de pasar a las preguntas.
Pues gracias por la presentación, por la charla. Antes de pasar con las compañeras para el tema de platicar sobre su experiencia respecto a la movilidad en el contexto de esta pandemia, pues recordarles que está nuestro chat, ahí pueden poner preguntas que tengan o dudas que tengan o algún comentario. Ya tenemos algunas preguntas, pero bueno, esperamos poder hacer intercambio de ideas. Ingrid, ahí está Ingrid Buenfil, ella es coordinadora de atención ciudadana en el Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Y pues Ingrid, bienvenida a este conversatorio y pues son tuyos los micrófonos y la cámara. Gracias, gracias. Bueno, como lo mencionaba el arquitecto, yo creo que es un poco complicado todo este aspecto de la movilidad de personas con discapacidad. En mi caso, con la discapacidad motriz, lo que yo puedo mencionar es, uno, la preocupación precisamente que tenemos las personas con discapacidad motriz, del hecho de que, bueno, si estamos en una silla de ruedas, todo el tiempo estamos en constante contacto con la silla, con las llantas de la silla, con la silla en general. Entonces es muy complicado poder permanecer con la silla completamente limpia todo el tiempo. Entonces, el hecho de estarla desinfectando a cada rato es un poco desgastante, ¿no? En el caso de las personas que utilizan alguna andadera o un bastón, de igual manera, al final si nosotros salimos y utilizamos esa andadera, cuando la subimos al vehículo que nos transportemos y lleguemos a casa, es otra vez desinfectar. No estamos hablando únicamente de quitarte la ropa y meterte a bañar. Estamos hablando de que tienes que desinfectar primero aquel aditamento que va a entrar a tu casa. Igual, el hecho de saber que al final tenemos el contacto con otras personas. En mi caso, si no estoy o no utilizo una silla de ruedas o no utilizo una andadera, voy a tener que apoyarme de otra persona, ¿no? Poder recargarme en su brazo, en su hombro. Entonces no voy a poder tener este distanciamiento social. En cuanto al desplazamiento para adquirir alimentos, de por sí, el hecho de la distribución de un supermercado es complicado para una persona con discapacidad, con o sin contingencia. Pero la contingencia hace que sea aún más complicado. ¿Por qué? Yo cuando voy al súper, y estoy hablando de que yo me puedo, pues, levantar, ¿no? Del carrito eléctrico o de la silla de ruedas, hay cosas que de plano yo no alcanzo, ¿no? Hay cosas que me tengo que sostener, ¿no? Del anaquel para poder hacer todo esto o pedir ayuda a otra persona. Entonces estamos hablando que si de por sí hacer un súper es complicado, con estas cuestiones de contingencia lo hacen aún más arriesgado para la persona con discapacidad, sobre todo porque el estar buscando a otra persona para que te ayude y todo esto, cuando las demás personas también están tratando de cuidar su distancia. Y muchas veces la distribución de estos alimentos vía domicilio o reparto, pues no llega a todos lados, ¿no? Yo les puedo hablar en mi experiencia. Yo vivo a las afueras de Mérida, más o menos, casi carretera Humán, pero como el código postal aparece de Humán, ya no me llega el producto a domicilio. O sea, me dicen que no hay reparto. Entonces, hay que buscar otras alternativas, como algún amigo que pueda salir a hacer el súper, como si tienes algún familiar o algo, sin tener que arriesgarte. En el caso del transporte público, pues bueno, mencionaban mucho esta cuestión, incluso si te vas a mover en un taxi, pues estamos hablando que en el vehículo yo iría el chofer, tú y a lo mejor alguien que va a ir a apoyarte, ¿no? Por cualquier cosa. Entonces estamos hablando que estaríamos 3 personas en un vehículo. Igual en el transporte público como bueno, en la ciudad de Mérida solamente tenemos las combis y los camiones, pues todo esto va a implicar que alguien te pueda ayudar a subir al transporte público o a subir la silla de ruedas. Entonces, sí es muy complicado. Yo creo que también la parte del miedo que podemos tener nosotros, las personas con discapacidad,
de que al final nuestro cuidador o esa persona que nos pueda asistir también se contagie, ¿no? A lo mejor yo podría decir, bueno, yo hago lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque mis papás pues, ya son mayores y pueden ser propensos a adquirirlo. Pero si a mí me da y yo estoy en cama, aunque yo me quede en mi casa, que esos son los cuidados que te solicitan, al final yo no tengo la misma fuerza física para poder estar, digamos que, haciendo mis cosas yo solo encerrado en mi cuarto, ¿no? A lo mejor voy a tener que requerir de alguien que me ayude a levantarme para meterme a bañar y este tipo de cosas. Entonces estamos poniendo en riesgo a la familia de igual manera o al cuidador. Entonces, sí, yo creo que es una situación o un miedo constante que podríamos tener las personas con discapacidad, a los cuales nos tenemos que adaptar, porque yo creo que vamos a estar así por un tiempo bastante pues, prolongado, desafortunadamente, pero sí el hecho de tratar de tener a mano las toallitas desinfectantes, botellita con sanitizante y pues a medida de lo posible hacer únicamente las actividades indispensables y estar en casa. Que todo esto nos ha venido a perjudicar igual porque, bueno, yo ya llevo más de 3 meses o 2 meses, 3 meses sin rehabilitación, ¿no? Y para las personas con discapacidad física es súper importante porque entonces vamos como retrocediendo, contracturándonos, en fin, todo esto. Entonces es muy complicado, sobre todo la cuestión de salud de igual manera. Pero yo creo que es cuestión de irnos cuidando entre todos y tener esa seguridad, ¿no? De que, bueno, yo puedo ir a mi servicio médico, yo puedo ir a trabajar y todo eso con la tranquilidad y la esperanza de que las personas que están ahí también estén teniendo los cuidados adecuados para que podamos cuidarnos mutuamente. Por tu participación, por reflejar pues la realidad que están viviendo las personas con discapacidad motriz en este contexto de la pandemia y que pues por un tiempo indefinido seguiremos con esta circunstancia y pues agradecerte pues tu testimonio, el que nos compartas el día a día, ¿no? Que estás teniendo. Vamos ahora con Mari. María Jesús Ercila, ella es capacitadora del Instituto para la Inclusión y Mari pues también ha tenido retos en esta pandemia, así que Mari pues gracias por compartir, al igual que Ingrid, pues lo que estás viviendo el día a día en esta contingencia. Bueno, pues buenas tardes, gracias a ustedes pues por invitarme a participar. En el caso de las personas con discapacidad visual, yo he experimentado que pues es difícil el mantener la sana distancia y es difícil porque aún así cuando pues vas solo o sola, si de por sí como estaba comentando Ingrid, la distribución en los lugares, en los supers, en cualquier lugar ahorita es difícil, el saber que te tienes que parar a cierta distancia y que sí es verdad, a mí me han comentado que están marcadas en los pisos las distancias de cada persona, pues una persona con discapacidad visual que se mueve sola por alguna necesidad, no tiene forma de saber que ahí está la marca y que ahí se tiene que posicionar. Y tampoco tiene forma de saber si la persona que está adelante o atrás de ella está guardando la sana distancia. Entonces un movimiento de pronto se puede acercar más o algo que no esté previsto. Y pues si va acompañada, pues también a lo mejor la persona que la lleva, pues sí, guardará la sana distancia, pero no puede evitar el contacto físico porque pues la tiene que estar agarrando. Esa persona que la acompaña a lo mejor tiene que estar agarrando cosas, comprando cosas, haciendo, y va a tener un contacto físico con la persona con discapacidad visual, que aunque se cuide y aunque diga yo me desinfecto y todo, bueno, su acompañante está teniendo una interacción con otras cosas. Entonces, yo me puedo desinfectar mucho, pero resulta que me agarra mi acompañante y pues sin querer ella agarró algo que compró en una tienda o que me está haciendo favor de comprar, o si tengo que pagar, pues la persona se tiene que acercar a mí para que le dé el dinero, o yo me tienen que acercar si quiero saber dónde está tal o cual cosa.
a lo mejor no solo me van a guiar pues por aquí o por acá o a la izquierda, a la derecha, nosotros vamos, te acompaño, vamos, te llevo, ¿no? Entonces el distanciamiento o el contacto físico para una persona con discapacidad visual es difícil no tenerlo, porque pues es un arma una herramienta que se utiliza para el desenvolvimiento. Hablando de, por ejemplo, que te transporten en carro, o que te transportes en vehículo particular o en un transporte público, que igual a lo mejor viene a buscarte el transporte público, el chofer del taxi, del Uber, pero bueno, resulta que te tiene que indicar y a lo mejor sin querer rozas el carro con tu mano. Ya tienes la posibilidad de que, bueno, tienes que desinfectarte porque agarraste un carro y anda por la calle no sé cuántas horas y le da el aire y bueno. Y luego, pues, si vas a algún lugar en el que no tienes la posibilidad de decir, pues voy a mi trabajo en el que hay un sanitario y me puedo lavar las manos, pues muchas veces al día, vas a algún lugar a hacer alguna diligencia y no tienes la posibilidad de decir, me voy a lavar las manos, solo tengo para ponerme gel. Entonces, ahí está una de las partes que más se le complican a la persona con discapacidad, ¿no? Y si tiene que abordar un transporte público, pues lo mismo, porque a lo mejor no sabe dónde está pues la marca para la distancia, o a lo mejor sube al camión y resulta que la gente se le acerca. También ha pasado, ¿no? Que me han comentado, a veces hay personas que salen sin las medidas necesarias y bueno, una persona con discapacidad visual no está viendo que a lo mejor la persona que está frente a ella no tiene la sana distancia y no resulta que no tiene el cubrebocas. Entonces, la persona con discapacidad puede tener todos los cuidados, pero es vulnerable ante la posibilidad de que otras personas no se cuiden y ella no pueda saberlo. Entonces son las situaciones complicadas que si bien en esta nueva normalidad uno tiene que buscar la forma y que cuidarse y que con todos los cuidados necesarios y todas las precauciones ir intentando pues ir saliendo y tomar las precauciones. Sí, también hay que reconocer que el riesgo existe y que es vulnerable en todos los casos de discapacidad, pero en la visual sí he notado que lo más difícil es mantener esa sana distancia, el no tener ese contacto físico para ciertas cosas y que bueno, también hay que desinfectar las ayudas técnicas, por ejemplo, pues el bastón que tiene un contacto con el piso, pues muy constante, ¿no? Es una herramienta para guiarse y pues tiene un contacto con el piso en el que pues no sabes quién pasó antes, quién pasó después, si, entonces siempre hay que desinfectarlo y pues saber que el salir a comprar, que el salir a hacer alguna diligencia indispensable, inclusive al médico, pues, pues también requiere sus precauciones, ¿no? Aunque digan, sí, es que tenemos que salir, tenemos que también entender y tomar las precauciones y así la gente pues entender que si nos quieren apoyar, también explicarles o nosotros tomar nuestras precauciones para que podamos cuidarnos y podamos también cuidar de nuestras familias, de nuestros cuidadores, de nuestra gente que nos apoya para salir, para hacer cosas. Entonces, cuidarnos y también cuidar de ellos, porque así como nosotros podemos contagiarlos, ellos pues podrían igual contagiarse y nosotros pues ser ese sector más vulnerable. Entonces, cuidarnos todos y tratar de que en esta nueva normalidad tomar las precauciones que serán por un largo tiempo y que nos darán también una enseñanza a las personas con discapacidad. Gracias, Mari, por tu intervención. Agradecer pues todas las experiencias que nos han compartido Ingrid y Mari. Es importante analizar estos nuevos retos que se nos presentan como sociedad. Si ya era complicada la movilidad de las personas con discapacidad, hoy ante estos nuevos requerimientos para conservar nuestra salud y que ellos precisamente señalan, y lo reiteraba Ingrid y lo reiteraba también Mari, el cuidarnos, pero también cuidar a los demás. Entonces, son grandes retos que tenemos que
pues ya como sociedad no esperar. Hablaba la arquitecta de estas nuevas banquetas ampliadas para que permita que pueda haber este sano distanciamiento, el transporte público también, el mayor número de espacios libres en el transporte público, y este gran reto de entender que la persona con discapacidad pues requiere siempre de la asistencia o la mayoría de las veces requiere de la asistencia de otras personas, y este temor de ser quien pueda contagiar, pero también de contagiarse. Entonces son grandes retos que nos estamos presentando. Si quieres, Janet, pasamos a unas preguntas que ya nos han hecho llegar, nos pueden seguir escribiendo en el chat. Tenemos, bueno, una pregunta muy válida que ya nos hicieron llegar es de si la grabación del conversatorio va a estar disponible. Sí, va a estar disponible en las redes sociales del instituto, que es @ipdei, con doble I latina, tanto en Facebook como en Twitter y en nuestro canal de YouTube. También otra pregunta que nos hacen es, les voy a leer textual las preguntas. Dice Abraham Bote, nos pregunta, ¿qué deberían hacer las autoridades para garantizar una mejor movilidad a las personas con discapacidad ahora que se regrese a la nueva normalidad? Yo creo que ya lo comentaste en tu presentación, pero si a lo mejor lo pudieras resumir en una o dos líneas para dar respuesta a Abraham, ¿no? De qué deberían hacer las autoridades para una mejor movilidad de las personas con discapacidad ahora que regresemos a la nueva normalidad. Claro que sí. Creo que primeramente tenemos que empezar a buscar y hacer redes peatonales, y bueno, sabemos que ahorita vamos a tener que también trabajar en las redes ciclistas, y creo que las redes peatonales, y pensando en estos carriles que se van a poner sobre el arroyo vehicular para extender, ¿no?, la zona peatonal, va a ser muy fácil hacerlas accesibles para personas en silla de ruedas. Creo que las autoridades locales tienen que empezar a planear en dónde tienen que hacer estas circulaciones peatonales emergentes, ¿no?, sobre el arroyo vehicular, identificar en dónde están los destinos, ¿no?, que se requiere de tener mayor acceso, y empezar a ampliar, ¿no?, estas zonas peatonales. Entonces yo creo que la autoridad local ahorita puede hacer mucho, ¿no? O sea, simplemente la planeación de estas redes, porque aparte es a bajo costo, o sea, no tiene el costo para hacer estas circulaciones peatonales emergentes, ¿no? O sea, no es obra, ¿no? Simplemente es estar poniendo dispositivos de confinamiento y asegurarse que estas circulaciones peatonales arriba de la calle son seguras. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los retos? En específico nos preguntan de Mérida, ¿cuáles son los retos para Mérida cuando, pues como en muchas partes del país, ¿no?, el transporte público y la infraestructura no es accesible? O sea, ¿cuáles son los retos en específico para las ciudades? Creo que va ligado a lo que ya has contestado, ¿no? Sí, creo que el tema del transporte público es un tema que vamos a tener que trabajar mucho más y buscar soluciones. Sin embargo, por lo menos tenemos que ahorita ver con el transporte que existe ahorita, ¿no?, estos autobuses urbanos que sabemos que no son accesibles. Sin embargo, sabemos que pueden ser accesibles para otros, no a lo mejor para personas en silla de ruedas, pero a lo mejor para personas con otros tipos de discapacidad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿qué vamos a hacer con el transporte público? ¿No? ¿Cómo le vamos a informar a las personas con discapacidad visual en dónde qué autobús tienen que tomar, en dónde se tienen que subir, cuáles son los asientos que pueden utilizar, ¿no?, estos asientos prioritarios? Entonces, creo que aquí tendríamos que trabajar muy bien en la estrategia de personas, ¿no?, que no utilizan una silla de ruedas o una andadera, pero que sí pueden ahorita utilizar los autobuses urbanos existentes. Para la otra población, ¿no?, que no
no hay un transporte accesible, creo que vamos a tener que también trabajar en una estrategia específica. Son estos grandes retos, pero que además ya no pueden esperar más tiempo, ¿no? Así es. Por eso insisto que ahorita es la oportunidad, ¿no? O sea, si ahorita va a haber cambios en el tema, en varios temas, pues es la oportunidad de incluir ahorita el tema de la accesibilidad. Y bueno, otra pregunta, que hacen, que es una pregunta como técnica, si el lugar donde se puede descargar el manual de las 4 S, que si ya se puede descargar el manual. En la página de SEDATU, en este plan de movilidad, en la página de SEDATU. Este plan de movilidad es para la Ciudad de México, ¿no? Yo pensaba, bueno, en esta ampliación de, ¿no? No, es nacional. Es nacional. Es Sí, nacional. yo pensaba en estas calles muy amplias en la Ciudad de México que permiten tomar parte del arroyo vehicular, pero por ejemplo en el caso de ciudades coloniales, que las calles son muy angostas, ¿cómo tomaríamos un espacio para? Esa es una pregunta que venía ahora que escuchábamos la propuesta de tomar parte del espacio del arroyo vehicular en grandes ciudades, pero en ciudades más pequeñas o coloniales o históricas, ¿cómo tomar esos espacios? Ahí es parte de la planeación. De hecho, algunas ciudades lo que han hecho es cerrar calles, ¿no? Volverlas completamente peatonales y ciclistas, y obviamente tratar de estimular, ¿no? Las personas que tengan un vehículo privado, sobre todo aquellas que tienen una discapacidad, pues obviamente estas van a tener prioridad. Pero vamos a tratar, lo que se trata es justo es la planeación. Por ejemplo, en un centro histórico, a ver qué calles puedo cerrar, qué calles puedo volver completamente peatonales, qué calles también necesito ciclista, qué calles también voy a necesitar el transporte público. Y a lo mejor tener calles específicamente para estos diferentes tipos de modalidades, y tener una circulación aparte para los vehículos privados. Entonces yo creo que sí, que sobre todo en centros históricos pequeños, ¿no? Pues se pueden cerrar calles y volverse peatonal, nada más que sí hay que tener una estrategia para hacerlo, ¿no? Y pensar en la circulación de los diferentes modos de transporte. Okay. Que esta pregunta viene, bueno, esta respuesta que nos acabas de dar viene muy ligada a la siguiente pregunta, que nos hace la referencia de qué ocurre cuando colisiona el derecho al patrimonio de la humanidad, por ejemplo, las leyes de protección de monumentos históricos, con la accesibilidad para personas con discapacidad. Pues, por ejemplo, en estas circulaciones peatonales emergentes, pues realmente no tenemos que hacer alguna infraestructura física. O sea, simplemente es asegurarnos que el arroyo vehicular, ¿no? Tiene la superficie adecuada para que pueda circular, por ejemplo, una persona en una silla de ruedas. Entonces, bueno, estas medidas, pues al contrario, pues tratamos de no intervenir, ¿no? En cuestiones patrimoniales, en edificios patrimoniales, ¿no? Cuando estamos hablando de una movilidad, que ahorita estamos hablando de que es una movilidad emergente, pero pensando, cuando estamos planeando estas circulaciones o estas redes de circulación peatonal y ampliando la banqueta, tenemos que ir pensando lo que esto puede volverse no nada más emergente y que puede ser a más largo plazo. Aquí en el centro histórico de Mérida, lo que sí es bueno que ya se pintaron señalizaciones donde marcan caminar siempre a la derecha sobre la banqueta, y es decir, para que pueda haber circulación de ida y de regreso y pueda darse el distanciamiento, ¿no? Que son estas medidas emergentes, en tanto pues no sabemos cuánto dure la pandemia y si tengamos que salir por cosas necesarias. Hoy el gran llamado es a quédate en casa, ¿no? Pero si vives solo y tienes discapacidad visual y necesitas salir a hacer el súper, pues bueno, saber que siempre tienes que ir a la derecha, ¿no? Y como sociedad, imagino que también ser esa parte accesible, es decir, si vemos a alguien con discapacidad visual en la calle, pues no tener el impulso de ayudarlo tocándolo, sino a lo mejor desde lejos, con la voz y diciéndole, llega ya a la banqueta, o la banqueta se interrumpe en cierto punto, o viene un poste, ¿no?
Sí, También, siempre es el tema de preguntar, ¿no? Antes de tocar. y me parece que también es importante que como sociedad tomemos conciencia de cómo sí ayudar en esta nueva normalidad a las personas con discapacidad sin ponerlos en riesgo y ponernos en riesgo también, ¿no? Entonces eso es importante como sociedad también generar esa conciencia. No sé si, Janet, creo que tenías como una presentación más, como para cerrar la plática, el conversatorio, en tanto las personas pueden igual seguir haciendo si tienen alguna duda o preguntas. Claro que sí. Sabemos que pues solamente todavía estamos en una etapa, ¿no? Aunque esté el semáforo naranja, ¿no? De que pues solamente tenemos que salir si hay alguna actividad indispensable y que sabemos que hay algunas personas pues que tienen que salir. Todavía estamos en la fase de pues quédate en casa, pero para las personas que requieran salir, ¿no? Y estas son como recomendaciones de qué tenemos que hacer antes, durante y después, ¿no? De salir pues de esta burbuja en la que estamos en casa. Y yo creo que lo primero es, pues hay que mantenerse informado, ¿no? Y obviamente con el tema de formatos accesibles. Por ejemplo, ¿en dónde están estas nuevas circulaciones peatonales? ¿No? Si se han abierto estas circulaciones, si han cerrado calles o no han cerrado calles, etcétera. La siguiente es también, pues hay que informarse sobre el estatus, perdón, hay que informarse sobre el estatus del transporte que se va a utilizar. O sea, si es un autobús urbano, bueno, cambió de ruta o no cambió de ruta, ¿está todavía ese servicio disponible o ha habido cambios, ¿no? en alguna de las rutas? ¿Qué otros modos de transporte no puedo utilizar? Y también, obviamente, pues todo este tema de que tengo que tener todos los accesorios disponibles, ¿no? Que necesito para yo poder salir y poder protegerme. Y también, obviamente, tenemos que siempre estar pensando en mantener nuestro sistema inmunológico fuerte. Ahora sí, la siguiente. Ya durante el viaje, bueno, pues sabemos que nos tenemos que cubrir la cara, la boca, la nariz, los ojos, cuerpo y manos. Tenemos que el tema de mantener la distancia física, que sabemos que es un reto, y también sabemos que es un reto en mantener la limpieza fuera de casa. La siguiente. Y ya después del viaje, ¿no? Pues sí, es retirar la ropa, todos los artículos de protección usados durante el viaje, colocarlo en un lugar, ¿no? Para desinfectarlo. Y como ahorita comentó tanto Mari como Ingrid, ¿no? Pues todo este tema de desinfectar todavía las ayudas técnicas. Hay que mantenerse monitoreado, ¿no? Y obviamente, pues cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestra salud. No sé si hay alguna otra pregunta. Te paso el micrófono, María Teresa. Sí, ahí estoy. Gracias. Sí, precisamente nos acaban de llegar una pregunta de Vamos Juntos, es una organización civil del municipio de Ticul, aquí en Yucatán. Nos preguntan, ¿en los municipios se aplicarán estas medidas de ampliación de banquetas? Enfrentamos un gran reto ante esta contingencia en el aspecto de discapacidad. La falta de mucha información es un gran obstáculo, ya que no siempre llegan, y si llegan, no se aplican en Georgia, o sea, las normas, no siempre llega a los municipios que están un poco más apartados, que no son una capital, ¿no? Esta información de manuales, normas de accesibilidad. Se pregunta que si va a llegar estos manuales o este manual va a llegar a todas las comunidades. Si este plan de movilidad lo sacó a nivel federal, SEDATU. Sin embargo, aquí ahora sí que depende de las autoridades estatales y municipales, ¿no? De tomar en cuenta estas medidas. Yo creo que nosotros como sociedad civil sí nos podemos acercar a la autoridad y decir,
mira, aquí hay hay este documento, hay un plan de movilidad. ¿Qué estamos haciendo o qué están haciendo ustedes, ¿no? Como autoridad, ¿no? Para poder volver a la nueva normalidad. Entonces yo creo que nosotros como sociedad civil, o sea, podemos, ¿no? Preguntar a la autoridad, ¿tú qué estás haciendo? Porque ya lo único que está haciendo ahorita a nivel federal es tratar de poner las herramientas, ¿no? Para que se pueda incluir también a las personas con discapacidad en esta nueva normalidad. Como sociedad también tenemos nosotros que, pues, instruirnos, tenemos que investigar para hacer llegar a las autoridades pues bueno, está dentro de sus responsabilidades y está dentro de sus facultades de la autoridad cumplirlo, pero bueno, como sociedad también hay que investigar para poder saber cuál es el derecho al que tenemos derecho de ejercer, ¿no? ¿Cuál es ese derecho que debemos ejercer? Entonces, me parece que va a ser importante. Este documento lo vamos a poner en nuestra página del Instituto para la Inclusión para que esté disponible también. La página del IPDI es discapacidad.yucatán.gov.mx y ahí va a estar en la parte de normatividad. Yo creo que también es parte importante difundirlas para que podamos ir viendo las estrategias para que se cumplan estas disposiciones, ¿no? Estamos, pues, me gustaría añadir que, o sea, cada contexto es diferente y que vamos a tener que adecuarlas de acuerdo al contexto, ¿no? Pero obviamente sin nunca perder y decir, necesitamos también incluir el tema de accesibilidad cuando se hagan estas adecuaciones. Sí, ahí está ya, en el chat pusimos el de nuestra página precisamente, discapacidad.yucatán.gov.mx, ahí va a estar en la parte de normatividad para que lo puedan consultar. Ya nos comentó la arquitecta que está en la página de SEDATU. Creo que es importante descargarlo, conocerlo, para que podamos nosotros pues ser parte también de este derecho a la movilidad, ¿no? Veíamos que alguien levantaba la manita, le pedimos a la persona que dijo que quería participar que pues si nos puede escribir su pregunta para que podamos saber cuál es su inquietud, ¿no? Dice, también tenemos aquí otra intervención, dice, el primer cambio debería ser de nosotros mismos, haciendo un cambio de visión a las nuevas necesidades que se presentan y buscando siempre una verdadera inclusión y que no solo se quede en el papel del proyecto, ¿no? Es algo que ya habíamos comentado. Pues bueno, para nosotros como Instituto para la Inclusión es importante, siempre ha sido una de las grandes temas a abordar, el de accesibilidad, movilidad. En el año pasado, en 2019, en diciembre, precisamente la arquitecta Janet impartió un curso de capacitación al personal de INCOPI, que es quien se dedica a la construcción de la obra pública en el estado de Yucatán, precisamente sobre diseño universal, diseño para todos y todas. Entonces, es un gran reto en el tema de derechos de personas con discapacidad, la accesibilidad, la movilidad, pero creo que entre todos podemos ir trabajando y avanzando en este. Vamos, tenemos... Y ahí está. No sé, Janet, si quieres concluir con algo para ya, pues, dar por concluido nuestro conversatorio. Sí, claro que sí. Bueno, nada más para concluir, pues decir que nosotros como diseñadores del espacio público, ¿no? O sea, tenemos que pensar en este tema, ¿no? De las personas con diferentes tipos de discapacidad y cómo vamos a incluirlas, ¿no? Dentro de esta nueva normalidad. Y creo que estamos trabajando en haciendo diferentes herramientas. O sea, este plan de movilidad simplemente es el inicio de otros lineamientos que van a venir. Por ejemplo, se va a hacer uno específicamente sobre la ampliación de banqueta. Entonces, bueno, cuando ya esté disponible, obviamente se los pasaré al instituto, ¿no? Porque necesitamos herramientas, nosotros diseñadores, para poder lograr, ¿no? Hacer espacios incluyentes y sobre todo para esta nueva normalidad. Y básicamente es esto, o sea, sociedad civil, nosotros
¿no? O sea, tenemos que unirnos y trabajar juntos y buscar siempre las oportunidades, ¿no? Para poder lograr esto. Y yo creo que ahorita a mí me parece una gran oportunidad para no dejar atrás a nadie y incluir a las personas con discapacidad en todos los planes, proyectos, políticas, ¿no? Que se están haciendo. Pues muchísimas gracias por tu participación, gracias por aceptar la invitación para, ¿no?, estar con nosotros. Bueno, está entrando una pregunta al final. Dice, siempre como sociedad pensemos en la movilidad como un todo para todos, aun cuando gracias a la inclusión de las personas con discapacidad tenemos el uso de espacios públicos y no públicos, ¿no? Accesibles. Sí, es algo que siempre comenta también la arquitecta Janet, ¿no? Que cuando hablamos de diseño universal es para todos y todas. No únicamente específicamente para personas con discapacidad. No sé si quieres abordar algo sobre ese punto. Sí, claro que sí. O sea, cuando yo vi todo este tema de las circulaciones peatonales emergentes, o sea, lo primero que dije, bueno, efectivamente, o sea, para una persona en silla de ruedas es más accesible, pero es para todo mundo. O sea, una persona que trae una carriola, una persona que, ¿no?, que trae que se apoya en alguna rueda, pues, ¿no?, para su movilidad. Entonces, por eso insisto, ¿no?, que esta es una oportunidad en el que si seguimos trabajando en la accesibilidad, ¿no?, va a ser para beneficio para todo el mundo. O sea, va a ser más seguro, ¿no?, para el público en general. Y particularmente ahorita que traemos este tema de seguridad vial, creo que con mayor razón tenemos que asegurarnos, ¿no?, o sea, de que al momento de incluir las necesidades de diferentes tipos de personas y diferentes condiciones, pues vamos a lograr, ¿no?, circulaciones más seguras para todas las personas. Pues muchísimas gracias, arquitecta, por permitirnos estar esta tarde contigo conversando precisamente sobre este tema, el gran reto que tienen todas las sociedades, el reto de lograr la movilidad, el diseño universal de las personas con discapacidad y pues de todos y todas, ¿no?, con más seguridad. Pues muchísimas gracias. Gracias a Ángel, gracias a la maestra Esther por la interpretación en lengua de señas, hablando de accesibilidad precisamente, a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros en el conversatorio, a quienes hicieron sus preguntas y formularon su pregunta, comentarte que la mayoría de quienes entraron son funcionarios y funcionarias del gobierno del estado de Yucatán, porque un tema que realmente estamos tomando muy en serio en este gobierno es precisamente la inclusión de las personas con discapacidad. Por eso la mayoría de los que entraron hoy y que estuvieron atentos y formularon sus preguntas, pues son funcionarios y funcionarias del gobierno del estado de Yucatán. Pues muchísimas gracias. Ya nada más nos queda pues despedirnos y decir que hoy el llamado es quédate en casa, pero bueno, sabemos que hay cosas de primera necesidad como ir a la farmacia, ir al médico, ir al supermercado, y entonces en esos casos hay que extremar precauciones como ya nos recomendaba la arquitecta Janet, ¿no? El gel, el cubrebocas, el desinfectar todo cuando regresemos a casa y tomar todas las precauciones. Entonces el llamado es quédate en casa y si es indispensable salir, sea tomando todas las precauciones y por eso como sociedad el gran reto para la movilidad de las personas con discapacidad. Así que muchísimas gracias a la arquitecta, gracias a todos, a todas y gracias a nuestros intérpretes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Cuidémonos. Cuidémonos. Gracias.